más oportunidades de hacerlo. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema, ahondarlo. Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Hernán Letcher, es director del CEPA. Gracias por estar acá. Un placer. Bueno, a ver, los datos siguen sin ser tan buenos, ¿no? En diciembre no ha llegado la recuperación, sino que continúan los despidos y las suspensiones, según el informe que han publicado. Sí, efectivamente, desde el 10 de diciembre en adelante lo que observamos es que al inicio, desde diciembre del 2015 diría, bueno, una gran cantidad de despidos en el sector público y sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción, por el parate de la obra pública, y luego toma dinamismo lo que tiene que ver con la industria hasta el mes de diciembre. En el mes de diciembre del año pasado, del 2016, lo que se observa de todas formas es un incremento de los despidos del sector público, potenciado por dos hechos en particular. Por un lado, lo que tiene que ver con educación, 3.000 despidos, de los cuales 2.600 finalmente da la impresión, por el acuerdo que habrían hecho entre el Ministerio de Educación y el gremio, que son estos tutores digitales que volverían a realizar las tareas. Y lo otro, que estrictamente es sector privado, pero la decisión se toma en el sector público, en el gobierno nacional, son 1.700 despidos de YPF. Ahora, si tenemos en cuenta esos despidos, está bien, esta decisión ha sido tomada en el marco del Poder Ejecutivo, pero digo, el hecho de haber congelado las contrataciones en el Estado... Desde el 1 de enero. Sí, bueno, eso afecta seriamente, digamos, a ciertas partes del Estado, de las contrataciones. Sí, en realidad lo que había sucedido fue que entre marzo y abril del año 2016 vos tenés unos 70.000 despidos del sector público netos. Luego se recuperan y si vos ves la foto de diciembre del 2016 hay más empleo público que en diciembre del 2015. Hay 70.000 despidos, pero luego se incorporan 75.000, entre 75.000 y 80.000 personas a la plantilla. En virtud de eso, bueno, ¿qué dice el gobierno? Bueno, no contratemos más personal, porque va a contramano de lo mismo que ellos, de la intención que el propio Cambiemos tenía desde su origen, que había planteado que había muchos empleados en el Estado Nacional y en los distintos niveles del Estado, con lo cual, bueno, han tomado esta decisión. De todas formas, eso no invalida la cantidad de despidos que existió efectivamente, y lo que sucede, por ejemplo, en el mes de diciembre. En el mes de diciembre yo reciente mencionaba, bueno, los casos de despidos en educación. Hay casi 5.000 despidos, 4.400 despidos en el sector público. Lo que pasa es que probablemente han sido reemplazados, pero, bueno, aquel que sufrió el despido no es el que fue contratado nuevamente, ¿no? Claro, se los va reemplazando. Ahora, recién mencionabas la construcción, ¿no?, que ha sido el más afectado a lo largo del año pasado, y este año se supone el gobierno va a reactivar la obra pública. ¿Creen que eso puede realmente empezar a modificar esas estadísticas? Sí, la construcción tiene una característica que no tienen otros sectores. A ver, si yo mañana me pongo a hacer el techo de mi casa, necesito una persona para que trabaje. Hay otras actividades donde de repente vos necesitas un periodo para que la inversión, lo que se llama madure, es decir, bueno, vos ponés la plata hoy, pero hasta que contratás el personal pasan 2, 3, 6 meses. Eso no pasa en la construcción, con lo cual efectivamente si todo lo que tiene que ver con obra pública se activa en los próximos meses, deberíamos notarlo en la evolución de la construcción. Tenés aproximadamente entre 60 y 70.000 despidos en la construcción, algunos más se estiman por lo que tiene que ver con la informalidad en el sector, que a ver, se mantienen más o menos estables desde el mes de marzo del año pasado. Es decir, no hubo grandes aumentos, grandes despidos en los meses subsiguientes a marzo del 2016 en adelante. Es decir, con el parate de la obra pública nunca se volvió a contratar ese personal que quedó inactivo por ahora, y por eso es muy probable que si efectivamente se activa la obra pública, debería una parte de eso volver al mercado de trabajo. Recién hablabas de informalidad, y uno de los sectores más informales es el de la industria textil. Digo, más allá de las mediciones que se han hecho, es probable que haya muchísima más gente que se haya quedado sin empleo. Sí, definitivamente. El sector industrial es, a esta altura del partido, el más afectado, luego de la construcción, el más afectado en términos netos. Diría, hace unos días el propio Caló mencionó esto, bueno, a colación de lo que había dicho el propio Macri, de que habían, los indicadores le estaban dando mejor a la cuestión del empleo, bueno, lo intimó a encontrarle alguna empresa donde habían contratado, una empresa industrial. Y efectivamente, en el mes de diciembre son más de, creo que son 3.300 despidos del sector industrial, y a lo largo de todos los meses, diría desde febrero del año pasado en adelante, has tenido despidos, sobre todo en metalúrgica, en automotriz, en textil, como vos bien decías, alimentos y bebidas,
y petróleo. Creo que esos son los 5 sectores más afectados en términos de despidos. En el caso de lo que tiene que ver con la actividad textil, sobre todo por la apertura importadora, el aumento de las tarifas y la caída del consumo interno, ¿no? Te quedan 5 minutos más. Vamos a repasar los títulos ahora de las 8:30. Bien, vamos a seguir hablando de empleo, de despidos, de suspensiones. Seguimos aquí con Hernán Letzer, el director del CEPA. Hernán, recién mencionaste el sector del petróleo. Hace apenas algunos días el presidente Mauricio Macri habló de cambios en las condiciones laborales de los petroleros. En ese sentido, ¿de qué manera va a impactar este segmento? No, a ver, lo que ha sucedido históricamente es que todo lo que tiene que ver con flexibilización laboral, a ver, para la persona que está del otro lado y quizás no sabe con precisión qué pasó, básicamente lo que se acordó para la explotación de vaca muerta es algunas condiciones, digamos, menores a los que establece el convenio colectivo de lo que tiene que ver con petróleo. Bueno, en la práctica, la estimación del gobierno, de algunas empresas, es que esto va a permitir una mayor contratación de personal. No es lo que ha sucedido históricamente con todo lo que tiene que ver con la flexibilización laboral. Si nos remitimos a la década de los 90, bueno, cuando se discutían lo que se llamaban contratos basuras, el contrato prueba, por tiempo limitado, etcétera, etcétera, lo que significó en la práctica fue que no había contratación de personal, que al contrario, en muchos casos los despidos continuaban, con lo cual uno, en mi caso, yo no imagino que allí pueda haber un dinamismo demasiado significativo en lo que tiene que ver con la explotación de vaca muerta, que por cierto pasa por otro lugar, digamos, pasa por la decisión inversora y en todo caso por el precio del petróleo a nivel internacional a la hora de pensar si se dedican a explotar justamente esos yacimientos o no. Con respecto a lo que va a suceder, digamos, de aquí a marzo, ¿no? Se ha hecho una especie de acuerdo, iba a decir firmado, pero en realidad está medio en el aire, porque se acordó con el sector empresario frenar los despidos, pero quiero saber si efectivamente... se firmó, pero digamos, en los hechos se está, digamos, sosteniendo o no. Esa es la pregunta. No, de hecho hubo 2 acuerdos. Uno se firmó el 9 de mayo del 2016 por 90 días. Fue válido prácticamente. Directamente no tuvo significación en términos concretos, porque la verdad que se firmó y lo firmaron muchas de las empresas que luego despidieron durante ese periodo de 90 días. Ha sucedido algo parecido en este momento. Se firmó el 22 de noviembre. La semana siguiente a esa firma hubo 511 despidos. Y lo llamativo además es que en diciembre, bueno, recién lo mencionaba, hubo despidos del sector público en un momento donde se supone que el Estado Nacional, el gobierno, había firmado con las empresas y de alguna manera uno imagina que tendría la intención de dar el ejemplo en esto. Ahora, el gobierno, recién lo escuchábamos a Triaca decir, bueno, pusimos todos los recursos disponibles. Esto no es cierto, el Ministerio de Trabajo no ha hecho todo lo que podría haber hecho para evitar los despidos. De hecho, nosotros publicamos hace unos días nomás un informe sobre el tema de los repro. El repro es una herramienta que permite justamente cuidar el empleo y lo que mostrábamos es que se ejecutó solo el 30% respecto del 2015, con lo cual no hubo una intencionalidad. Y por eso cuando uno piensa en estos acuerdos que se hicieron, el del 9 de mayo, el del 22 de noviembre, la verdad que imaginábamos en ambos casos que no iba a tener éxito. Román, gracias. Un placer. Vamos a cambiar de tema, le damos el pase a Gabriel Michi porque lo que ha sucedido en Islandia está conmocionando al país. Un crimen que ha dejado a todos azorados. Sí, exactamente.